Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más en jueves, convocados por el poder del Espíritu de nuestro precioso Señor, llamados a ser instruidos con el poder de su palabra. Pues nada, seguimos con esta carta a los Efesios y vamos entrando al capítulo 6. Esta semana nos toca ver el capítulo 6 del 1 al 9. Recordemos que está enlazada o en... que vimos la parte 1 la semana pasada y ahora es la parte número 2. De sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, sabiendo y entendiendo que la semana pasada pues vimos lo de las mujeres, las esposas, sujetarse a vuestros maridos y vuestros maridos amar a vuestras mujeres, ¿verdad? Observamos ese punto. Y hoy lo que vamos a ver en esta porción del capítulo 6 del 1 al 9, en nuestras hojitas está trazado por ahí en 4 partes, y lo que vamos a ver es prácticamente las primeras 2 pertenecen a la familia y las segundas 2 prácticamente, aquí dice amos y siervos, pero prácticamente es aplicado al tiempo de nosotros, pues prácticamente es empleados y empleadores o maestros y alumnos, o sea, cómo es que debemos de comportarnos, ¿no? De la misma manera tendremos que ver. Buenas tardes, Mari. No se apuren. Ok, y de la misma manera tendremos que ir viendo dónde es donde cabemos, en qué posición es la que cabemos, porque pues de alguna manera somos hijos, de alguna manera algunos somos padres y de alguna manera somos siervos o de alguna otra manera somos amos, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir observando en nuestra porción de que nos toca ver este día, ¿verdad? Efesios 6 del 1 al 9, y el título sigue siendo el mismo, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios, y esta será la segunda parte. Ok, muy bien. Entonces, una vez dicho esto, pues vamos a entrar de lleno con el estudio. Tenemos un objetivo, y nuestro objetivo es, dice ahí en nuestra hojita, dice aprender las razones fundamentales por las que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Recordemos que todo esto es sujeción por amor, ¿verdad? Por amor, y en este caso dice el temor, pero eso obviamente sabemos que el temor a Dios no es un temor de que le temo, ¿verdad? Sino que es un temor reverente, es una manifestación de tener en cuenta bien quién es Él, o sea, quién verdaderamente es Él y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Muy bien. Pues bien, tenemos un versículo a memorizar para esta semana, el cual es los versículos 2 y 3, y dice así, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Efesios 6, 2, 3. Aquí prácticamente Pablo les está escribiendo a los efesios esta porción, esta parte que ya estaba en ese momento, en ese tiempo, escrita
vaya la redundancia, en la escritura, en la ley de Moisés. De hecho, prácticamente lo sacó de Éxodo 20:12, que es el mandamiento. Está ahí puesto el mandamiento en Éxodo, cuando Dios le da las tablas a Moisés, y en Deuteronomio 5:16, que es cuando en Deuteronomio se les repite la ley, porque los que iban a entrar a la tierra prometida ya no eran los mismos que la habían recibido, ¿verdad? Y entonces estaban prácticamente refrescando lo que Dios les había dicho 40 años antes, ¿verdad? Antes de entrar a la tierra prometida. Muy bien, y pues nomás quiero recalcar y recordar que en Éxodo 20:12 el Señor dice que seas de larga vida sobre la tierra que Él te da, ¿verdad? Sobre esa tierra que Él tiene preparada para nosotros, y verdaderamente yo pienso, ¿verdad? Por supuesto que a los israelitas, que a su pueblo en ese tiempo literal, pues les dio la tierra, pero Hebreos ya nos declara que no era esa la que esperaban, que ellos esperaban la celestial, ¿verdad? Y pienso yo en eso, en que el Señor se está refiriendo a que viviremos por largo tiempo en esa tierra que Él nos tiene preparado. La porvenir, la celestial, exactamente. Pero bueno, ahí vamos escudriñando, vamos viendo qué nos va diciendo nuestro Señor. Muy bien, vamos a empezar con los versículos. Versículo 1, vamos a hacer misma operación como siempre, misma dinámica. Vamos a leer, vamos a contestar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues aquí levantan la mano, y si allá, nomás abre el micrófono, hermanita, y como siempre, ¿no? Muy bien, bueno, pues entonces vamos a darle. Leo el primer versículo y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ok? Y empieza este versículo 1 aquí en el capítulo 6. Sabemos que es una carta seguida. Los números de los capítulos y de los versículos se los pusieron después para mayor facilidad de manejo de la escritura, pero verdaderamente esto es una carta seguida, así que venía diciéndonos lo que ya comentamos ahorita, que las casadas estén sujetas a sus maridos, y que sus maridos amen a sus mujeres, ¿verdad? Y que las respeten, y las como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Hola, buenas tardes, bienvenidos, hermanito Rodríguez. Ok, entonces eso es lo que sigue diciendo, y hoy, más que ahora nos toca ver una semana después, pero hoy ya observamos que a los hijos ahora les va a hablar, ¿verdad? Entonces dice muy claro: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo para nuestro Señor, el que cada uno de nosotros obedezca a vuestros padres. Y bien, pues como hijos tenemos esa manifestación de obediencia. Uno dice, bueno, ¿hasta qué punto o de qué manera? Pues es que siempre, ¿no? Nuestra obediencia a los padres tiene que ser siempre, y siempre y cuando no quebrante ningún mandamiento de los de nuestro Señor, sabiendo y entendiendo que primero es servir a Dios antes que a los hombres, aún que a tu padre, ¿verdad? Por eso es que la escritura no se equivoca y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. O sea, no quita, no aparta a Dios ni a nuestro Señor, sino que lo pone ahí. O sea, dentro del parámetro de la ley de nuestro Señor hay que obedecer a vuestros padres. Si tu papá llegase a ser el caso de que te diga: oye, mi hijo, ¿sabes qué? Es que ve y roba aquí, pues por supuesto que no le vas a hacer caso,
Por supuesto que no lo vas a obedecer, porque eso quebranta la ley del Señor, quebranta los mandamientos del Señor, y eso a nuestros Padre Celestial no le agrada. Entonces, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sí tenemos que obedecerlos cuando verdaderamente esté todo dentro en el Señor, ¿verdad? O sea, dentro del parámetro de la palabra de Dios. Primer preguntita que tenemos ahí: ¿qué deben hacer los hijos? Obedecer en el Señor a los padres. Obedecer en el Señor a sus padres, así es. Obedecer en el Señor a sus padres. Segunda preguntita: ¿por qué? Porque esto es justo. Porque esto es justo, ¿verdad? Y esto incluye cosas que verdaderamente a nosotros como hijos no nos gusten, o de alguna manera nos incomoden o nos perturben o lo que sea, pero mientras esté todo dentro de los parámetros del Señor, aun cuando somos chicos, niños, adolescentes, jóvenes, tenemos ese mandato de Dios de obedecer a nuestros padres en el Señor, ¿verdad? Entonces, permíteme, Laurita, ¿por qué? La respuesta es porque esto es justo. Adelante, Laurita. Es que me acordé nada más como comentario y se me hizo muy irónico, así muy gracioso. Que, digo, no sé si se acuerdan alguna vez cuando fueron chiquitos o jóvenes, era el caso de tu y mi mamá, cuando tus padres para un bien tuyo te prohibían ciertas cosas o no te dejaban tener ciertas cosas, que era por lo general lo que contestábamos: no es justo. O sea, cuando ahora sabemos que cuando es por nuestro bien, o sea, que obedecerlo es justo, de hecho, delante del Señor. Exactamente. Pero en nuestra naturaleza egoísta y rebelde decimos: no es justo. Pues, claro, a tu carne no le gusta, pero es justo delante de Dios. Claro, exactamente. Muy buen comentario. Muy buen comentario, sí. Que cuando decimos que nuestros padres nos impiden o nos niegan algo que nos gusta mucho y que verdaderamente simple y sencillamente no conviene, y lo primero que dice uno: no es justo, cuando el Señor dice al contrario: obedecerlos, eso es lo justo, no que te den lo que tú quieres, ¿verdad? Y de la misma manera procede con nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre nos da unas indicaciones, nuestro Padre Celestial, y a veces nosotros queremos sacarle la vuelta, queremos modificarlas, queremos moldarlas a que se me acomoden bien, o hacerlo a mi manera y creer que ya estoy cumpliendo con el Señor, cuando el Señor dice: no es así, ¿verdad? O sea, las cosas como son y no hay más, ¿verdad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hermano Juan de Dios, yo quiero compartir un versículo que ayer nos dio el pastor Heriberto con respecto a que debemos obedecer a nuestros padres, y está en Proverbios 1, del 7 al 8. ¿Se lo leo? Sí, por favor, Proverbios 1, 7 y 8. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la instrucción de tu madre. Ese es Proverbios 1, 7, 8. Así es. No, el Señor está, wow, está increíble, porque nos da tanta instrucción, y pues uno no se mete, ¿verdad? O sea, uno no se mete a la instrucción. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en el 8 es donde dice: oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Increíbles. Y a mí siempre me han gustado los versículos de más adelante, del 23, de volveos a mi reprensión, pero bueno, habla de lo mismo, pero ya en general, no nada más a los hijos, sino
devolverse a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El 23, pero están hermosos. Gracias, hermanita, muchas gracias. Ok, seguimos, versículo 2 y 3. ¿Me ayudas, amor, fuerte y claro con el 2 y 3? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Así que es el versículo, los versículos a memorizar. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Seas de larga vida y seas de larga vida sobre la tierra, así es. Así que siguiente preguntita de ahí de los versículos 2 y 3. ¿Qué es la honra al padre y a la madre? Es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento con promesa. O sea, no es que sea el primer mandamiento de Dios, sino que es el primero que tiene una promesa, ¿verdad? Y entonces ya el Señor nos va diciendo que hijos, obedezcamos en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo, pero también hay que honrarlos, a nuestra padre y a nuestra madre, ¿verdad? Y dice que recalca Pablo porque es el primer mandamiento con promesa. Dice ahí, ¿para qué se debe de honrar a los padres? Según la promesa, ¿verdad? Ya para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, ¿de qué manera voy a honrar a mi padre? ¿En qué momento? Pues obviamente cuando soy bebé, pues no te das cuenta, ¿verdad? Pero desde que eres niño y que Dios te da uso de razón, los debemos de honrar con obediencia primero, ¿verdad? Cuando somos niños, con obediencia. Cuando vamos creciendo, pues no siendo rebeldes, obviamente, aunque en la adolescencia es pues sumamente difícil. Sabemos que es una etapa sumamente difícil del ser humano, pero pues se tiene que manifestar, y esto ya el Señor les hablará a cada uno en su etapa en la que lo encuentre el Señor, cuando el Señor les está hablando. Pero en toda etapa ya cuando vas creciendo, que ya eres joven y que ya eres productivo, pues ya no solo con obediencia, sino honrarlos con económicamente y verbalmente también, o sea, no simplemente con la obediencia y reconociendo que son tus padres y que merecen respeto y honra, ¿verdad? Así que ahí se va manifestando, ¿verdad? Y luego ya cuando son pues más viejos, pues obviamente cuando son más viejos ya van pues llega un punto en que a lo mejor dependerán de que tú debas cuidarlos, ¿no? O sea, de que reciban tus cuidados, así como ellos nos los dieron cuando niños, ¿no? Cuando nosotros estábamos indefensos y no comprendíamos ni entendíamos, pues ellos un día llegarán, quizá, algunos, ¿verdad? No todos, pero si llegan, pues comprometernos a eso. Eso es parte de la honra, de honrar a nuestros padres, ¿verdad? Cuidarlos cuando ellos estén débiles, cuando ellos estén indefensos, porque podría darse el caso, ¿verdad? Todas estas cosas ya sabemos que no es, el Señor no nos pregunta, o sea, el Señor no nos pregunta, honra a tu padre y a tu madre si te hicieron bien, si se portaron bien contigo, si lo merecen. No, eso es una instrucción, es una orden, ¿verdad? Que nos da el Señor, y nosotros debemos cumplirla, sea
cual haya sido su comportamiento o su situación, porque por ejemplo habrá gente que diga, bueno, mis papás ahorita, yo ya estoy en condiciones de aportar económicamente algo a ellos, pero a ellos no les hace falta nada. Pues el Señor no te está preguntando eso, o sea, el Señor te dice que los honres, ¿verdad? Y ese es el punto. Ahora, tú separa y aparta un porcentaje, no tiene que ser la gran cosa, pero sí, si no lo necesitan, pues algo simbólico, pero que de alguna manera estés tú participando de la instrucción de tu Señor, ¿verdad? Porque eso es tu obediencia al Señor, no es un beneficio para tus papás exactamente, sino que es para que tú obedezcas a tu Señor, honrando a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Por eso dice que es un mandamiento que viene de mandato. Exacto, es una orden, es un mandamiento, así es. Si ya no están en condiciones de trabajar y verdaderamente no tienen sustento, pues nos toca de alguna manera sustentarles, ¿verdad? O sea, y aportar lo que sea necesario para su sustento. Entonces, pero todo eso el Señor va a ir hablando obviamente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Para hacer lo que Él nos indica. Cada uno su situación será diferente, distinta, pero siempre tu relación con el Señor te va a dar la certeza de si lo estás haciendo bien o si verdaderamente te está faltando algo, ¿verdad? Ok, muy bien. La segunda pregunta la contestamos, ¿no, verdad? ¿Para qué se debe de honrar a los padres? Sí, ya, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien. A pesar de que esto tiene una promesa, no lo debemos hacer por la promesa, sino por obediencia a nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? Continuamos con los versículos 4. Muy bien. Laura, ¿podrás leerme el 4 fuerte, claro? Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Gracias. Y aquí seguimos y nos sigue mostrando la Escritura. Y vosotros, padres, ahora ya no le habló a los hijos, ahora le está hablando a los padres, ¿sí? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Otra vez está incrustado. Así como cuando al hijo se le dio instrucciones para obedecer a sus padres en el Señor, aquí también a nuestros hijos, no provocarlos a ira, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de estarles provocando, incitando, molestándolos, regañándolos por todo, o sea, se tienen que disciplinar, definitivamente que sí, pero esta disciplina es conforme al Señor, no conforme a lo que a ti se te place, ¿verdad? O lo que a ti se te viene en gana, o peor, o sea, o que cuando enojado pongas un castigo que esté pues desbordado de la realidad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucha precaución en no exasperar a nuestros hijos en ese sentido, ¿verdad? Sino irlos moldeando conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Instruyéndolos, disciplinándolos, pero también amonestándolos en el Señor. Dime. En Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Proverbios qué? 13:24. Proverbios 13:24 dice que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. Así que no debemos de desobligarnos de su disciplina, de su educación, ¿no? De llevarlo por el camino del Señor, ¿verdad? Verdaderamente.
Y dice por ahí la preguntita, ¿qué deben hacer los padres con sus hijos? No provocarlos a ira. Así es. No provocarlos a ira. Comentaban el lunes que estuvimos en el estudio de esto, que algunas pudiera ser la ausencia de muchos de los padres, tanto del papá o de la mamá, o de uno o de otro, ¿verdad? Y eso a lo mejor les molesta, o sea, los altera de alguna manera, ¿verdad? Entonces procurar darles el tiempo necesario, ¿verdad? Evitar trabajar de más horas extras o para decir que mi hijo o mi hija tenga todo lo que yo no tuve, porque eso también es malo, ¿verdad? O sea, entonces eso podría más que agradarle porque le das una cosa, a lo mejor lo que quiere es pasar tiempo contigo, conocer más de ti, que se conozcan más unos a otros, ¿no? Entre padre e hijo, o madre e hijo o hija. Otra cosa que, bueno, esto lo comentó Aquiles el domingo, que yo creo que es la gran mayoría, aún los padres cristianos cometen, pero claro, es a veces por falta de madurez también en el espíritu, ¿verdad? O sea, hay que recordar nosotros como hijos que nuestros padres no son perfectos y obviamente pueden caer en ciertas cosas todavía. Por supuesto. Pero mucho, lo decía Aquiles, mucho de lo que los padres cometen también es de que a veces cuando se enojan se les salen palabras que ni siquiera verdaderamente quieren decirle a sus hijos, como ay, no sabes hacer nada, o ay, eres un don nadie, o ay, no vas a ser nadie en la vida, y cosas así, ¿verdad? Claro. O de que, ay, el día en que mañana yo te falte, ¿verdad? Que no sé qué tanto, vas a ser un vagabundo, lo que sea, ¿verdad? Y cosas así, cuando eso no los hace ver algo positivo, sino al contrario, los hace ver de que, o sea, que mi papá es perfecto o mi mamá es perfecta y yo no, o sea, claro. A veces en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que el Señor por eso nos... En algunas ocasiones, ¿no? Bueno, sí, ¿verdad? Nos dice como quiera que hay que ser, tanto los padres como los hijos, humildes los unos con nosotros. Por supuesto, porque no hay ninguno perfecto, ¿verdad? Pero sí es criarlos en disciplina y en amonestación. O sea, no puedes dejarlos. No puede ser pasalón tampoco. Así es, porque pues no funciona así. Ajá. Tienes que disciplinarlos. Dime, Yo creo amor. que el crearlos en disciplina, pues como dijo también Aquiles, es que traerlos a la madurez, ¿verdad? Sí. Y también cómo traerlos a la madurez, pues conforme a la palabra Mostrándoles del la Señor. palabra de Y sabemos que disciplina viene de discípulo, de disciplinar, ¿verdad? discipular. Y es por eso que en Deuteronomio 6, 4 al 9 dice que, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, acostados y levantados y levantando, o sea que siempre vas a estar con ellos dándole la palabra en cualquier, y es como podrás disciplinar. Por supuesto, y esto lo decía, ¿no? O sea, intencionalmente, o sea, buscar el momento para hablar siempre de la palabra. En lo que vayas en el camino, cualquier ejemplo que veas, mostrarles, mira, o sea, cómo esto sí o cómo esto no, según la palabra de Dios, todo lo que veas, mostrárselo, pero sobre todo, pues, que sepan y que vean que tú, principalmente tú, quien les estás enseñando, también necesitas de la palabra de Dios, porque no hay tal cosa como de que el papá no necesita o la mamá no necesita de la instrucción de Dios ni del PAU de Dios, o sea, porque por supuesto que lo necesitamos, todos lo necesitamos. Entonces, no podemos presentarnos a nuestros hijos de una manera como que, mira, lo que pasa, te lo digo porque, pues, o sea, yo soy infalible, o sea, por supuesto que no. Que te vean que eres vulnerable, que eres dependiente de Dios, y que tú también batallas para ir en el camino del Señor. O sea, tú también estás batallando. Entonces, eso va a modelar, o sea, ellos van a observar. Mira a mi papá o mira a mi mamá cómo batalla con su carne, pero busca al Señor siempre y busca andar siempre en el Espíritu y no en la carne. Entonces, ellos lo van a observar, ellos lo van a ver.
Y eso es parte de la disciplina, modelar. Pero modelar, vuelvo a repetir, no como infalible, sino como dependiente. O sea, mira cómo es que se batalla para andar en los caminos del Señor. No es, mírame a mí, cómo es que ando en los caminos del Señor. Por supuesto que no, o sea, no es así, sino la manera en la que caemos, pero venimos de rodillas a clamar al Señor perdón, guía, y entonces recompones el camino y tus hijos van a ir viendo esas cosas, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Alguna pregunta, alguna duda o comentario hasta aquí? Ya contestamos la segunda preguntita. ¿Qué sí deben hacer los padres con los hijos? Creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Creadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Se me vino un versículo de Hebreos 12. Voy a leer un poquito. Dice así Hebreos 12. Es increíble la palabra de papá, increíble. Dice en el versículo 5, dice 12:5 Hebreos, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, esta exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. O sea, no te enojes, porque a nadie nos gusta que nos regañen y nos digan en qué estamos mal. Pero el Señor nos lo dice cada vez que venimos a la palabra. Él nos dice, Juan de Dios, estás haciendo esto mal y yo te digo que es por aquí y tú le sigues dando por acá. Entonces, pero eso no me debe de enojar ni de desmayar cuando eres reprendido por Él. Sigo leyendo el 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Si tú ves que alguien, ay, pero ¿por qué mi vecino que anda en no sé qué cosas y malas y ahí anda y gastándose el dinero y lo gana mal habido? No te andes fijando en eso, porque el Señor al que ama disciplina, al que no ama no lo va a disciplinar, no lo va a llamar a cuentas, no, o sea, ahorita en este mundo, un día lo va a llamar a cuentas, pero ya no va a haber perdón, o sea, ya no, el tiempo se habrá acabado, el tiempo de la gracia, pero no le va a decir, oye, ¿qué andas haciendo? ¿Por qué andas haciendo mal? Porque pues si no lo ama, no lo va a disciplinar. Y luego dice, el siguiente párrafo ahí dice, dice el 6, porque el Señor al que ama disciplina, y azota, o sea, y les da pau, ¿sí? A todo el que recibe por hijo. Si no eres hijo, pues no te va a pelar. Haz lo que quieras. Tú haz y deshaz lo que quieras aquí en este mundo. Tienes 80 años para darle vuelo a la hilacha. No hay problema, no te voy a disciplinar, porque no eres mi hijo. Pero si eres mi hijo, te voy a llamar, te voy a decir, ¿por qué andas haciendo esto? Por supuesto. ¿Sí? Y luego dice lo que me quiebra a mí estas cosas, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, o sea, todos los hebreos, los hijos de Dios, han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo te atreves a decirle a la gente eso? Esos son. Si tú no vienes a que yo te dé pau y tú no vienes como mi hijo, entonces eres un bastardo, no eres mi hijo. O sea, está claro, clarísimo. Qué increíble, ¿no? Entonces, es simple, o sea, o estamos o no estamos. No se puede estar, bueno, pues es que un ratito sí y un ratito no, y un ratito sí y un ratito no, es, pum, ¿vienes o no vienes? ¿Eres mi hijo o no eres mi hijo? ¿Quieres seguir el camino o no lo quieres seguir? Es increíble, nuestro Señor nos habla y nos muestra la verdad, la única verdad que hay. No permitamos acomodarla o darle un giro
o quitarle una coma, o ponerle un acento para que diga otra cosa y yo poder caber allí, ¿verdad? Así es, el que es disciplinado por el Señor, al que toma por hijo disciplina, al que no, pues que le vaya bien. Un día nos enfrentaremos, dice el Señor, ¿verdad? Un día llamaré a cuentas a todos, ¿verdad? Pero ese día ya no podrás arrepentirte. Muy bien, versículo... No sé si alguien tenga preguntas, dudas o comentarios. Versículo 5. Magdalena, ¿me ayudas con el 5? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Amén. Ahora le habla a los siervos. En aquel tiempo había amos y siervos, ¿verdad? Esclavos y amos, ¿verdad? Pero ahora cabe en nuestro tiempo, pues patrones o empleados o estudiantes y maestros. O sea, tienes una autoridad terrenal, ¿verdad? Tienes una autoridad terrenal de alguna manera, y entonces el Señor te habla. Si tú cabes en la de siervo, o sea, si tienes un empleador, si tienes un patrón, si tienes un jefe, si tienes un maestro, pues cabe allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice el Señor: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. O sea, como si estuvieras sirviéndole a tu Señor. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando para Él, para tu Señor, no para tu amo específicamente. Por eso es que debes de manifestar el servicio como si Jesús mismo fuera tu amo, ¿verdad? Entonces, porque lo es, ¿verdad? Pero en este caso, aunque trabajes para otra persona, tú lo vas a hacer como para el Señor. No porque esté o no esté presente esa persona, tú vas a hacer o deshacer las cosas bien o mal porque está presente o no. No importa. A mí no me interesa si está mi patrón o no está, ¿verdad? Yo voy a hacer las cosas porque sé que mi Señor me está viendo. Y ese es el punto, ¿verdad? Entonces, dice aquí la primera preguntita: ¿qué deben hacer los siervos con sus amos terrenales? Obedecer. Obedecerlos con temor y temblor. Obedecerlos con temor y temblor. Y segunda pregunta: ¿cómo? Con sencillez de corazón como a Cristo. Así. Yo te aseguro que si nuestro Señor fuese tu patrón y lo estuvieras viendo, quisiera servirle. Señor, ¿de qué manera? De esto, lo otro, aquello, y le servirías. Bueno, con ese entusiasmo. Ok, estábamos en los siervos y ya habíamos contestado la preguntita. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario? No. De aquí pasamos entonces al 6. Pasamos al versículo 6 y... Hermanita Mary Leighton, ¿me podría ayudar con el 6, por favor? Sí, Carmen. Dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Amén. Qué increíble versículo. Parece que no dice nada, pero es increíble, ¿eh? O sea, no sirviendo al ojo. O sea, como los que quieren agradar a los hombres. O sea, tú no vas a hacer tu mejor esfuerzo para trabajar porque tu jefe te vea y te pueda reconocer y pueda decirte que eres un excelente y excepcional trabajador. No lo vas a hacer por eso, ¿sí? ¿Por qué lo vas a hacer? Lo vas a hacer porque tu Señor te lo indica. Simple y sencillamente, tú vas a ser obediente a tu Señor Jesucristo. Entonces ya no te va a importar ni si está tu patrón o no está, ni si te ve o no te ve, porque eso no te va a importar.
Y si lo reconoce o no lo reconoce, tampoco te va a importar. Pero te voy a decir algo, porque pasan cosas interesantes en esta situación. Cuando tú sirves a tu patrón como al Señor, rompes paradigmas terrenales. Estoy hablando de terrenales, porque va a haber situaciones en las que el hombre se maneja de una manera y Dios se maneja de otra manera. No mentiras, no engaños, nada escondido, todo a la luz. Y el mundo no sabe trabajar, y te lo digo porque pues, me ha pasado, o sea, no sabe negociar con la verdad del mundo. El mundo siempre negocia tras bambalinas, siempre con cosas turbias, con cosas no claras, con cosas obscuras, algo que no sea no, la verdad es esta, punto, en la mesa. Y cuando tú pones la verdad en la mesa, la gente se asusta porque no sabe negociar con la verdad. Pero eso pueda que de pronto a tu mismo patrón le perjudique, porque pues al entrar la verdad, pues la verdad va a entrar para allá y va a entrar para acá, para los dos lados, y va a alumbrar todo. Entonces ahí pueden haber situaciones, pero ahí es donde entra tu situación con el Señor. Primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Hasta qué grado, Señor? Hasta que antes de que me corran, no vaya a ser que llegue al límite y que ya mi patrón se enoje y me corra. No hay límite, hasta la muerte. Así lo hicieron los apóstoles. Entonces esa es la situación, y empezará nuestro Señor a trabajar con nosotros en esas circunstancias. Cuando ya hay una situación de que no puedes mentir y no mientes, y por esa no mentira una venta no se está dando o algo no se está gestando porque al cliente no le gustó la verdad, y quiere hacer las cosas turbias y no se va a poder hacerlo, entonces ahí es donde a lo mejor tu patrón te dice, no hombre, no importa, eso no, ¿cómo que no importa? O sea, no y no. Y ahí es donde empiezan las circunstancias. Pero el Señor probará nuestros corazones, el Señor probará nuestra fe andando en el camino del Señor. Recuerden que vamos en contracorriente. Los hijos de Dios vamos contracorriente, ¿sí? No podemos ir con la corriente de este mundo. Es diferente. Entonces el Señor hablará con cada uno de nosotros. ¿Cómo deben servir los siervos? Sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Así es, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. O sea, tú ya no trabajas para hombre alguno. Obviamente tu patrón es un ser humano y es un hombre, ¿verdad? Pero tú ya no trabajas para él, tú trabajas para Jesús, y por eso tú vas a ser un ejemplar empleado. Pero no solo eso, va a haber cosas que a lo mejor a él no le gusten, en el sentido de que Cristo las ordena, y pues ya va a ser otra historia, ¿verdad? Y luego dice, ¿qué hacen los siervos cuando sirven a sus amos de corazón como a Cristo? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Simple y sencillamente la voluntad de Dios. Y déjame decirte una cosa, la voluntad de Dios, los hijos de Dios la honran. ¿De qué manera? Obedeciendo. Oye, pero es que si obedezco, pues es que no le va a parecer ¿Cómo te lo explico? La voluntad de Dios se honra obedeciendo. Tope donde tope. Ese es el problema. Y no problema, porque no es la palabra, sino esa es la situación. Nuestros antepasados, los verdaderos hijos de Dios, murieron, dieron sus vidas, y no solo sus vidas, vieron morir a sus familias, a sus hijos, en el Coliseo romano, por no hacer la voluntad del hombre, sino la de Dios. Nosotros no hemos llegado hasta ese punto, y lo declara la Escritura, no hemos llegado hasta la sangre, o sea, no hemos derramado sangre
pero el Señor nos pide que estemos dispuestos a, ¿sí? Porque no hay diferencia. No hay diferencia. ¿De qué privilegio gozas tú como para que tu hermano hace 2000 años o hace 1900 años haya muerto en el Coliseo romano tragado por fieras por no obedecer al hombre y por obedecer a Dios, por honrar su voluntad antes que su beneficio propio? Entonces, ¿de qué privilegio gozas tú que él no? Al contrario, el Señor nos dice en las bienaventuranzas que bienaventurados seremos cuando por la causa de nuestro Señor nos persigan y nos digan toda clase de cosas contra nosotros mintiendo, ¿sí? Porque nuestro galardón será grande en los cielos. Esa es la pequeña gran diferencia, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o comentario. Si no, seguimos con la pregunta siguiente. ¿Qué hacen los siervos cuando sirven a sus amos? Ya lo contestamos. Ya lo contestamos, gracias. La voluntad de Dios. Y la honramos, ¿verdad? Honramos la voluntad de Dios. Es increíble observar, me voy a tener otro poquito aquí, cuando se honra la voluntad, porque la voluntad de Dios se honra en muchas circunstancias y aspectos. Muchas veces estamos enfermos, estamos caídos, abatidos, y es cuando más nos pega. Pero acordémonos que el Señor todo lo tiene bajo control, y que si el Señor permitió eso, una razón grande hay para el reino de los cielos, no para este mundo. Entonces, honrar la voluntad es aceptar su voluntad. Acepto tu voluntad, Señor. No la entiendo, Señor. Ahorita no la entiendo. No sé por qué está pasando esto y no la entiendo. Pero honro tu voluntad, Señor. La recibo y la acepto y sé. Y te amo, Señor. Aunque me esté pasando lo que me esté pasando, te amo. Porque sé que no se te está escapando de las manos. Simplemente sé que algo vas a sacar de aquí. Y ahorita no lo sé. Pero son esas cosas que los hijos de Dios hacen honrar la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿Verdad? Muy bien, ya contestamos. Versículo 7. Hermanita Adriana, ¿me ayuda con el 7? Sí, claro. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Wow. Amarrando, ¿no? O sea, amarrando todo lo que venimos, lo que nos viene mostrando la palabra, y con esto nos sella contundentemente como sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. La pregunta es, ¿cómo es servir de buena voluntad? Como al Señor y no a los hombres. Sirviendo como al Señor y no a los hombres. Gracias a Dios, en mi vida, hace como aproximadamente 7, 8 años, dejé de servir a los hombres. Gracias al Señor por su misericordia, por su gracia, por su buena voluntad, por haber volteado con esta rata islera. Pero bendito sea mi Señor, que ahora lo que hago, lo hago para Él. Todo lo hago para Él. Sí, me sigo equivocando, sigo cometiendo errores, pero mi Señor sabe que no los practico, sino que de pronto mi naturaleza caída, te ves de pronto pecando en alguna situación o cometiendo algún agravio para con nuestro Señor, pero vuelves de rodillas y le clamas perdón y lo tendrás, ¿verdad? Pero nuestra meta es servirle a Dios. Todo lo que hagamos, hacerlo como para Él, ¿verdad? Ok. Siguiente versículo. ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien.
Continuamos con el 8. Leo y dice así, dice, sabiendo que el bien de que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así que sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea, en la postura en donde te toque estar, ya sea que seas empleador o que seas empleado, en este caso, el bien que hicieres a tu empleado o a tu empleador, en donde estés, lo recibirás del Señor. Dice la Escritura que no, creo que es en Santiago, no recuerdo dónde, dice que no te equivoques, dice, no erréis, o sea, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Lo que siembres vas a cegar. No puedes sembrar maíz y pretender cosechar manzanas, o sea, no puedes. Lo que tú siembras es una ley que el Señor puso aquí en la tierra. Lo que tú siembras, eso vas a cegar. No pretendas sembrar algo y recoger otra cosa, cosechar otra cosa, porque no va a ser. No va a ser. Así que si tú siembras lo que el Señor te dice que hagas, vas a recibir del Señor bendición. ¿Y por qué? Porque está por toda la Escritura. Obedecer al Señor se convierte en bendición. Desobedecer al Señor se convierte en maldición. Está por toda la Escritura. Por toda la Escritura está. Así que, ¿qué me conviene? Ya sé que mi Padre es el dueño del universo, el creador del cielo y de la tierra, el que me creó y me formó a mí. Y no solo eso, sino que me escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que Él fundara la tierra, Él me escogió. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Qué quiero hacer de mi vida? O sea, ¿pretendo todavía yo hacer algo por mi cuenta? No, me sujeto de mi Señor. Me sujeto de mi Señor y no me suelto. Sí, con mis defectos, mis errores, mi naturaleza adámica, pero estoy sujeto de mi Señor, sabiéndome dependiente, todos los días dependiente de mi Señor, que dependo de Él. ¿De qué manera? Pues simplemente desde respirar. Si despierto en la mañana y veo que estoy vivo y respiro, le doy gracias al Señor. Gracias, Padre hermoso, porque me permitiste un día más, Señor. Aquí está tu hijo, el desobediente, Señor. Ayúdame, Señor. Trabaja conmigo, papito hermoso, porque ya, si yo me conozco, tú me conoces más, Señor. O sea, no quiero ser quien soy, Señor. Ayúdame. Que tu espíritu me inunde, Señor, este día. Y que no me levante de esta cama, Señor, hasta no estar lleno de ti, papito hermoso. Y ahí te pones a orar y te pones a platicar con Él y a decirle quién eres y a decirle quién es. Y vas a ver cómo te vas a levantar. Y entonces ese es, y eso es todos los días. Eso es todos los días, eso no es cada mes, cada semana, cada bimestre o trimestre, no, es que cada día. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, cargue su cruz y sígame, o sea, sépase quién es, ¿sí? Cargue su cruz y sígame y cada día, o sea, todos los días, ¿sí? Entonces ese es el punto. Preguntas, dudas, comentarios para contestar la preguntita. ¿Qué deben saber los siervos al servir a sus amos? Que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Así es, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sí, creo que estaba en Santiago, ya ni lo vi, pero... ya se me perdió. Después se los checo y se los mando ahí por el WhatsApp. Ok, continuamos, versículo 9 y último. Muy bien. Dice así,
Y vosotros amos, ahora le habla a los amos, a los que tienen gente al mando, o son empleadores, o son maestros, o tienen gente al mando. Ahora les habla a ellos, ¿verdad? Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Pues ya todo lo que hemos platicado, o sea, no te andes por las ramas, obedece a Dios y haz el bien para con ellos, para con tus empleados, o para con tus alumnos, o para con tus que están al mando tuyo, dejando las amenazas, o sea, no los amenaces, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Así que el Dios, si tú eres un amo, o si eres un maestro, si eres un empleador, o si tienes a gente a cargo, el Dios de ellos es el mismo que el tuyo y está en los cielos. ¿Qué te está queriendo decir? Y es superior a todo. O sea, no creas que tú, por el puesto que tienes, o porque tienes un negocio y tienes gente al mando, ya. No. El dueño de todo está arriba, está en los cielos. Ahí está en su posición, orquestando todo, ¿verdad? Y viéndolo todo, sobre todo. Y que para Él no hay acepción de personas. Así que nuestro Señor Jesucristo murió tanto por los que pudieran tener negocios y sean hijos del Señor y sean cristianos, como por los que no tienen nada y son empleados o gente que no tiene mucho recurso económico, pero la misma sangre los limpió, la misma sangre los está cubriendo y la misma sangre los está salvando. Así que no te creas ni más ni menos que nadie, porque la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo tanto pudo limpiar a uno como a otro, y eso nos hace iguales, porque de no haber sido por eso, fuésemos al mismo lugar, tanto esclavos como a libres, al infierno, sin tocar barandas, si no hubiésemos sido salvos por la preciosa sangre de nuestro Señor. ¿Qué debemos hacer los amos con los siervos? Hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Qué deben saber? O sea, tener siempre en mente Que el Señor de ellos y vuestro están en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. que el Señor de ambos, o sea, de los dos, está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Así que para nuestro Señor tienen el mismo valor, no importando si tienen o no tienen dinero, si tienen o no tienen educación, si tienen o no tienen títulos X. El Señor no hace acepción de personas. Lo único que quiere es un corazón contrito y humillado, verdaderamente arrepentido, sabiéndose pecador, que necesita un Salvador, y entonces el Señor entra en acción. Pero mientras tú digas, no, yo no necesito eso, los que matan y los que roban y los que hacen esas cosas, yo no, yo soy buena persona. Bueno, pues el Señor no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores, diciendo Pablo, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Amados hermanos, ¿alguna pregunta, duda o comentario?